Legado funesto. Herencia de color rojo. ¿Qué va a pasar con la herencia de Carolina Flores? ¿Dónde quedan esos millones de dólares que pueden ser el móvil de su tragedia? Soy el licenciado Arturo Portillo. Mi opinión jurídica, técnica de cómo se repartiría la herencia y en manos de quién quedaría. Sí. Bienvenidos sean. Soy el licenciado Arturo Portillo. Pues sí, como vieron en mi anterior video, el posible móvil del atentado contra la existencia de Carolina Flores fue precisamente el que cobró una indemnización de millones de dólares. No tenemos la cifra exacta, pero de millones de dólares, en la cual pudo haber sido el móvil para la tragedia y el desenlace fatal que tuvo ella. Ok. Jurídicamente, ¿cómo puede repartirse o en manos de quién quedan esos millones de dólares? Ok. Bueno, hay dos posibilidades. Con testamento o sin testamento. ¿Qué pasa si Carolina tuvo la delicadeza de hacer un testamento? Bueno, a quien haya dejado toda su herencia, los millones de dólares de la indemnización, del posible móvil de su atentado en contra de su vida, del departamento de Polanco, si es que fue comprado por ella, ¿en manos de quién va a quedar? Si es un testamento, precisamente a quien diga quién es su heredero universal o los herederos universales. ¿Qué significa esto? Lo que diga el testamento es lo que se tiene que hacer. Es precisamente en qué sentido se tiene que hacer y se tiene que cumplir. Vamos a suponer que Carolina Flores, antes de fallecer, fue con un notario, hizo un testamento. ¿En manos de quién creen que dejaría todos sus bienes, todo su capital, toda su herencia, esos millones de dólares que pudo haber recibido como indemnización por el fallecimiento de su padre en su momento? Okay. La lógica me dice que a favor de su hijo. Todo a su hijo. Ok. Su hijo tiene 8 meses, pero no importa. ¿Él puede ser heredero? Por supuesto que sí. Vámonos al otro lado. ¿En manos de quién podría quedar si no hizo testamento, como la mayoría de los jóvenes que no piensan en estas situaciones, no obstante tengan un capital suficientemente sólido para sustentar el dejar un documento totalmente protocolizado ante un notario? ¿Qué? Ok, la ley nos dice, primero, estaba casado, casada Carolina Flores, entonces, de conformidad en el 90% de las ocasiones, todos los matrimonios se hacen bajo el régimen de sociedad legal o sociedad conyugal. ¿Qué significa esto? A grandes rasgos, de manera genérica, 50% para cada uno. Es una herencia lo que recibió a Carolina y que pueda quedar fuera del testamento, perdón, fuera del juicio intestamentario, es decir, juicio sin testamento. No, no es una herencia, es una indemnización. La herencia es otra cosa, pero la indemnización se la hacen a la hija, es decir, a Carolina, para el efecto de que llegara a un arreglo y no se demande en un juicio en Estados Unidos por una cantidad muy superior de millones de dólares. Ok, entonces, incluiría en términos generales, sí incluiría esta indemnización como parte de la sociedad conyugal, que son lo que la gente conoce comúnmente como bienes mancomunados. Sí, ok, ¿qué es lo que sucedería? Vamos a pensar como si fuera un enorme pastel. Este enorme pastel incluye todos los bienes, departamentos, casas, dinero en efectivo, inversiones, autos, joyas, todo. En este enorme pastel, si están bajo este régimen conyugal, el 50% del pastel es para su esposo, por esta sociedad conyugal, por estos bienes mancomunados que se conocen normalmente. Ok, vamos a poner cifras visibles. Vamos a suponer que tiene 10 millones de dólares o 10 millones de pesos en capital, en bienes, etcétera, etcétera. De esos 10 millones, 5 le corresponden al papá. Ok, perdón, al esposo, parte de estos bienes mancomunados.
¿Qué pasa con el otro 50%? El otro 50% se tiene que dividir entre todos sus herederos. Los herederos más cercanos excluyen a los más lejanos. Es decir, ¿cuáles son los herederos que por ley son más cercanos? El esposo, en su calidad de esposo, y el hijo de 8 meses. ¿Cómo? El esposo también recibe como heredero, no como parte de la sociedad conyugal. Es decir, 50% ya es de él. De estos 10 millones de dólares, hablando en cifras visibles, se tiene que repartir los otros 5 millones entre los demás herederos. ¿Cuántos herederos existirían? 2. El esposo, 50% del 50%, es decir, de esos 5 millones de dólares le quedarían 2 millones y medio para el esposo. Otros 2 millones y medio para su hijo de 8 meses. ¿Qué es lo que sucede? ¿Su hijo puede tener esta cantidad? Por supuesto que sí, pero el problema es que es menor de edad. ¿Quién se hace cargo de esos 2 millones y medio de pesos? Se hace cargo su representante legal, es decir, su padre. ¿Ok? ¿Cuánto dinero tendría en la mano de esta cantidad ilusoria de 10 millones de dólares? El esposo. 50% de los bienes mancomunados, 25% como heredero y el otro 25% lo tiene en su propia bolsa como representante y representante legal de su propio hijo. ¿Cuánto dinero le queda al esposo? Le queda toda la cantidad. Jugada maestra. Por eso digo que esta es una herencia fúnebre, es una herencia que está manchada de color rojo. ¿Qué harían ustedes con esos 2 millones de dólares? ¿Qué harían ustedes con todo ese capital, con esos 10 millones de dólares o la cantidad que fuera? ¿Les ajusta para pagar a un buen abogado y que defienda a la persona que ultimó a su propia esposa? Qué crítico. Es decir, del propio dinero de la persona que falleció, se podría estar pagando la defensa de un posible cómplice y de un posible o una posible autora material de los hechos que se han denunciado. ¡Wow! ¡Qué terrible! Así son las leyes. Así es el juego de la herencia. ¿Creíble? Imagínense a qué modo de indignación estamos llegando todos los que estamos de este lado y los que están del otro lado de la pantalla. Que la propia persona que fallece, que dejaron 24 horas tirada, inerte, descomponiéndose en un cuarto, ella sea la que tenga que pagar la defensa de la persona que la ultimó posiblemente y de su esposo, porque todo el capital queda en una sola cartera, como representante legal y como esposo. Si dejó una herencia y toda la herencia en testamento se la deja a su hijo, todo queda en su poder. Móvil de un posible atentado en contra de ella, tenemos la razón, tenemos la justificación para que se haya hecho, ya encontramos un posible motivo. Se los dejo a ustedes de reflexión. Se los agradezco infinitamente. Gracias por sus comentarios. Gracias por indignarse, como estoy indignado yo al día de ahora. Soy el licenciado Arturo Portillo. Los espero para cualquier comentario. Hay que hacer reflexión de la gravedad de qué pasaría con la herencia de Carolina Flores. Gracias. Soy el licenciado Arturo Portillo.